Esta parashá, Beshalá, se inicia, que significa cuando Él envió, se inicia cuando nuestro pueblo es liberado por el faraón. Y cuando es liberado por el faraón, no fue una liberación así, por así. Esa liberación la hizo el Eterno, sacando a nuestro pueblo con milagros, maravillas, portentos, con todo tipo, con todo su poder. ¿Por qué la hizo Él de esa manera? Él la hizo de esa manera porque Él quería que todo el mundo supiera que Él es el Elohim verdadero, el único que tiene poder para hacer todo lo sobrenatural. Y así lo hizo, de manera que todo el mundo supiera que Él tiene poder. Bendito sea Dios. Y lo sacó de la esclavitud, sacó a todo el pueblo de Israel de la esclavitud. Al sacarlos de la esclavitud, de allá del pueblo de Israel, Él los lleva a un lugar donde ellos se sintieron como atrapados, sin salida. El pueblo de Israel se sintió allí y sintieron la muerte como muy de cerca. Pero ellos no sabían cuál era el plan de Dios para ellos. Al sentir ellos la muerte, yo les voy a pedir a ustedes, que pensemos por un momento esta situación tan expectante, tan dantesca, tan difícil de nuestro pueblo de aquel entonces. Cerremos los ojos, no, imaginémonos cómo fue esa situación, donde el pueblo se encontraba entre el ejército de Faraón, el Mar Rojo se encontraba y con la tortura mental de tener que retornar a Misraim como esclavos. Una situación bien difícil, pero ¿cuál era el plan del Eterno? ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios simplemente era llevarlos por el camino más largo para que ellos pudieran aprender, y esa es una de las riquezas de esta parashá, para que el pueblo pudiera aprender y desarrollar su fe en el Eterno, y a su vez poder el pueblo estar seguro de que Hashem nunca los abandonaría y que ellos pudieran desarrollar en el desierto todo ese potencial que ellos tenían para vivir. Ellos tenían que ser llevados a un escenario bien difícil, bien fuerte, donde ellos pudieran ver que realmente la mano del Eterno estaba con ellos. Y así fue, pero ellos tenían que pasar por una cantidad de aprietos, situaciones difíciles, donde ellos pudieran decir, sí, Hashem, el Señor, está con nosotros. Bendito sea Dios. Pasar por circunstancias, tanto nosotros, pasar por circunstancias de aprieto, a veces generalmente es necesario, porque esas circunstancias de aprieto son tan difíciles, son tan fuertes, que nos hacen buscar al Señor por todos lados. Y qué bueno que hacemos eso, buscar al Señor y pedirle que nos ayude en esas situaciones de aprieto. El pueblo de Israel no las tenía todas consigo. ¿Y por qué entonces decide Hashem enviarlos por el camino más largo? Justamente porque el Eterno sabía quién era el pueblo. Un pueblo que no estaba, que tenía su potencial espiritual, pero que no estaba preparado ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, y menos militarmente para enfrentar a los filisteos, a todos los guerreros de los países de las zonas cercanas. Por eso es que lo lleva por el camino más largo, para enseñarles, para adiestrarlos, para que ellos desarrollen todas sus habilidades y para que su fe aumente cada día más. Bendito sea el Señor. Como el Señor hace todas las cosas. Nos lleva por caminos tan difíciles, nos lleva tan extraños, pero siempre con un propósito. El propósito es aumentar nuestra fe, aumentar nuestra emuná, aumentar nuestro sentido de que debemos creerle a Hashem, de que debemos estar orando, intercediendo en todas las cosas para que todo salga bien. No es fácil en situaciones como la de nuestro pueblo, no es fácil, pero hay que hacerlo.
¿Qué pasa? Sería muy lamentable, fíjense, ese panorama tan triste, tan dantesco, como dije, de nuestro pueblo, sentir al faraón y sentir ver al mar rojo delante de ellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones de aprieto? Bastantes veces. No hayamos que hacer, pero como el pueblo de Israel, por lo menos yo no he tenido esa situación, no la he tenido. Sí, en pesadilla, solamente en pesadilla, pero sentir una situación de aprieto tan difícil, donde el ejército de Faraón viene con todos sus soldados llenos de odio, llenos de venganza, con deseos de matarlos, y al frente está el Mar Rojo. ¿Para dónde agarraron? Y vuelvo y repito, con la tortura mental de tener que regresar a Egipto como esclavos. No. Amado, sería muy lamentable para nosotros pasar por la vida sin ver que el Eterno tiene tantas cosas bellas, preciosas para nosotros, y que el Eterno a nosotros nos cubre, nos da un potencial inmenso para que nosotros lo desarrollemos en nuestra vida. ¿Y cómo nosotros desarrollamos esas cosas? Tenemos que luchar, tenemos que aprender, porque tú eres, ustedes son, nosotros somos más de lo que realmente somos. Primero, somos hijos de Hashem. Y segundo, como hijos de Hashem, podemos vencer todas las dificultades, todos los aprietos, todo lo que se nos presente, pero siempre y cuando dependamos de Él. Amén. Una cosa muy fuerte, que el pueblo de Israel pensaba que la redención era algo así inmediato. No. La redención del pueblo de Israel fue todo un proceso que hay que desarrollar, que hay que madurar, que había que madurar. El pueblo de Israel tenía que pasar por esas dificultades, tenía que pasar por esas situaciones para madurar y para poder decir: Señor, tú eres lo más grande, Señor, tú me has libertado, Señor, tú me has llevado. Y el pueblo de Israel tenía que sufrir. Cuando nosotros estamos en dificultades o en aprietos, ¿qué hacemos? Lo que dije, nosotros tenemos que buscar la manera de buscar del Señor para ver cómo nosotros tomamos esas habilidades o aprendemos de esas habilidades, de esas destrezas, de esas capacidades para salir de situaciones de aprieto, para salir de esos momentos tan difíciles. Porque ¿qué hacemos si nos quedamos sentados con los brazos cruzados en medio de toda la tragedia que estamos viviendo? Salimos perdiendo, no ganamos nada, armados. Y recuerden que toda situación de aprieto que nosotros tengamos en esta vida, toda situación de aprieto, es una oportunidad para ver la mano poderosa de Hashem. Es una grandísima oportunidad donde todos nosotros podemos ver su mano y a su vez ver cómo Él nos va a dar las herramientas necesarias para todos los conflictos, todas las dificultades. Pero ¿qué? Hay que andar con Él, hay que estar con Él, hay que vivir esa situación. No es fácil. Masía nos da una parábola en Lucas 8, los que traen Biblia lo pueden buscar, en Lucas 8, donde Él nos habla acerca de una semilla, la parábola del sembrador. Allí Yeshua nos dice que toda semilla debe caer, morir y producir fruto. Si tenemos una semilla que no cae al suelo, a la tierra, muere, pero entonces no produce fruto. La semilla tiene que caer al suelo, tiene que no morir y producir fruto. Una semilla
Una semilla es una cosecha en potencia. Una semilla nosotros podemos ver con fe, ¿verdad? Podemos ver que es una industria, que tiene grandes cantidades de alimentos para toda la humanidad en una sola semilla. Pero esa semilla tiene que pasar, ¿por qué? Por una serie de procedimientos o pasar por situaciones de calor, del suelo necesario, el agua, para que al final de ese proceso el embrión que está dentro de esa semilla, el embrión se desarrolle y aflore un árbol de tamaño inimaginable. Esa semilla tiene que reventar. Asimismo, nosotros, usted, es una semilla que tiene una grandeza espiritual en su vida, que tiene una grandeza inmensa en su vida. ¿Pero qué? Hay que explotarla, hay que buscar qué es lo que yo tengo adentro. Usted tiene una grandeza espiritual. ¿Y cómo? ¿Cómo yo puedo lograr que esa semilla en mí, que esto que está dentro de mí, cómo yo puedo lograr que eso reviente? Bueno, muy sencillo. Esa semilla se rompe, esa semilla suya se rompe, la cáscara exterior se rompe. En medio de las circunstancias que nosotros estemos atravesando, esa semilla va a brotar y va a dar fruto. Nosotros somos una semilla y tenemos mucha riqueza espiritual en nuestra vida. Y esa semilla va a brotar y va a dar fruto, como dice Jesús Masías, al 30, al 60 y al 100%. Amén. Nosotros somos esa semilla. Una semilla no es más que una semilla es una empresa, como dijo, una industria en potencia, pero hay que ponerla a producir. Si nosotros confiamos en Hashem, todas esas habilidades, todas esas destrezas, todas esas capacidades, ¿verdad?, salen a flote, las explotamos y nosotros realmente podemos estar seguros de que venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros permaneceremos firmes como nos lo promete Hashem, de que Él estará con nosotros ayudándonos. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Dice Él en su palabra, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero siempre que le busquemos a Él. Y nosotros buscando estar con Hashem, tenemos que hacer todos los sacrificios posibles, todos los esfuerzos posibles para al final llegar al sitio que Hashem quiere. ¿Cuál es el sitio? La plenitud de nuestra vida espiritual, la plenitud de ese encuentro con Él. Amén. Amén. Fíjense que los israelitas querían una salvación inmediata. El pueblo de Israel quería una salvación inmediata, pero las cosas no son así. Hay que, como dije, hay que madurar, hay que procesar. El pueblo tenía que aprender muchas cosas, nuestro pueblo tenía que aprender muchas cosas a nivel espiritual. Ellos tenían la capacidad de luchar contra enemigos, de conquistar la tierra prometida. Ellos podían luchar hasta con los gigantes más grandes y vencerlos. ¿Pero qué? Tenían que desarrollar eso que tenían adentro, ese potencial. Por eso Dios los llevó por el camino más largo, porque no era un aprendizaje de corto, no era un aprendizaje de 2 días, de 3 días, los llevó por el camino más largo. Y ahí en la Torah dice que estuvieron tantos años aprendiendo, caminando en los brazos del Señor. No fue una cuestión de días. A veces nosotros queremos que las cosas sean así, de la noche a la mañana, no. Tenemos que pasar por situaciones bien difíciles para poder aprender y poder desarrollarlos y poder resolver los conflictos que se nos presenten. Hashem nos dice a nosotros que nosotros somos sus hijos. Nos dice en su palabra que somos sus hijos.
Yo le digo al rabino, siempre que lo veo, le digo al rabino, pero usted parece un árbol así fuerte. Usted, es más, me pasa a mí, no les pasa a ustedes cuando abrazan al rabino. Bueno, a la Rebeca ni se diga. Parece un árbol fuerte, y así lo declaramos, un árbol fuerte, fornido. En él está una semilla completamente bien formada, estructurada, donde tiene demasiadas herramientas. Por eso tenemos que orar, interceder por él cada día, por la Rebeca, porque son nuestros líderes espirituales, amados. Imagínense usted la tragedia que vivió Moisés si se hubiera quedado allá en Madián, en el desierto, por allá, siendo pastor de ovejas. ¿Quién puede imaginarse que Moisés podía ser, después de los días, el libertador del pueblo de Israel? Pero él contendió con Dios, luchó contra Dios. Él dijo, yo no puedo, yo no tengo las habilidades, yo no tengo las destrezas, yo no soy nadie. ¿Pero qué le dijo el Eterno? Yo sé quién tú eres, yo sé quién tú eres, y tú eres la persona que yo escogí, porque tú eres el que tiene todos los recursos, todas las habilidades, todas las destrezas, todos los conocimientos para sacar a mi pueblo de la esclavitud allá en Egipto. Y Moisés al final creyó, pero él tuvo esa discusión con Hashem. Pero entonces nosotros en medio de todo esto, confiamos y nos sometemos a la voluntad del Eterno. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Eterno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todo va caminando, como dicen, viento en popa. Moisés liberó a nuestro pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para que entonces seamos redimidos y estemos acá actualmente. Pero él tuvo que enfrentarse a Faraón. ¿Cuántas veces no sabemos nosotros que Moisés se enfrentó a Faraón? La Torá nos dice, bueno, imagínense, fueron 10 plagas que mandó el Eterno al pueblo de Israel. Y en cada plaga, menos en la de las tinieblas, él no la anunció. Pero todas las veces que Moisés fue a enfrentarse con el faraón para decirle, para expresarle, Dios me mandó, Dios quiere que sueltes a mi pueblo, Dios quiere que liberes a mi pueblo. ¿Y qué decía el faraón? No. Amados, aquí en nosotros, en este país, como acabamos de orar, la situación de nosotros es bien difícil. Y esta oración que salió de mi ser así espontáneamente, pues no la tenía escrita, es porque yo la sentí de esa manera, hacerla por el rabino y por la Rebeca. No podemos ponernos una venda en los ojos y decir, bueno, aquí no está pasando nada. Pero sí está pasando mucho, tanto así está pasando que cuando Moisés enfrenta al faraón, nosotros en la actualidad, y oiga bien, nosotros en la actualidad estamos enfrentando cada día a más faraones y a más faraones, porque el problema de Venezuela realmente no es económico, el problema de Venezuela no es político, el problema de Venezuela no es social, el problema de Venezuela es espiritual netamente. Y cada día tenemos nosotros que enfrentarnos a esos faraones. Bendito sea el Señor. Tenemos que enfrentarnos a esos faraones. Y nos enfrentamos, y luchamos, y guerreamos, y peleamos. Una pequeña propaganda. Nosotros los lunes, cuando la Rebeca está aquí con nosotros y aquí el rabino, les venimos a guerrear por nosotros, por ustedes, por toda la comunidad, a luchar contra el faraón, contra ese faraón espiritual que quiere destruir a Venezuela. Y aquí estamos nosotros, y aquí salimos, llegamos con fuerza, y salimos contentos, porque la lucha no fue en vano, la lucha no ha sido en vano, seguimos luchando. Yo les invito a todos aquellos hermanos que de alguna forma, por alguna
de alguna manera pudieran venir, aunque sea un día de oración acá a la comunidad, a la sinagoga, para que vean cómo se guerrea en contra de todos los faraones de Venezuela. Y verán y notarán y se darán cuenta que sí hay respuesta, porque usted sale y aquí, es más, venimos 4 y pareciera que estuviéramos como 10, 12, 20 personas, ¿verdad, Mari? 10, 20 personas, porque parece que los ángeles vienen, porque nos ponemos la coraza de fe, la armadura que el Señor nos pone, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todos los principados que están en las columnas celestes. Es espiritual. La lucha es espiritual. Y aquí tenemos este sitio, tenemos esta sinagoga, tenemos este lugar. No, hermano, yo me quedo en mi casa, yo oro en mi casa. Bueno, amén. Pero si usted viene un día para acá a orar, se va a dar cuenta de la fuerza tan grande que se mueve aquí en la sinagoga cuando estamos intercediendo y orando en contra del enemigo de las almas. Haga ese esfuerzo, póngase la mano en su corazón y venga un día y dése cuenta. Y después que venga, no va a dejar de venir el próximo lunes. Los lunes en la mañana son días de guerra espiritual. Y llévense esto, que el problema de Venezuela es netamente espiritual. Ustedes habrán visto, habrán escuchado todas las cosas sucias, y perdonen la expresión, sucias que han hecho para destruir a Venezuela. Y entre esas cosas sucias, ¿está qué? Está la brujería, pactos satánicos, están miles de cosas. Pero nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos a Jesús Amasías en nuestra vida y tenemos la autoridad que Él nos da para luchar en contra de esas cosas satánicas. Amén. Que se oiga un amén fuerte, que somos hijos de Hashem, que estamos con Jesús Amasías y que nosotros podemos destruir, y por lo menos aquí, que pueda suceder cualquier cosa en el resto de la comunidad. Pero aquí en Bellacó, aquí el enemigo no tiene ni tendrá cabida nunca jamás, porque ese faraón está destruido en el nombre de Jesús Amasías. Amén. Qué bueno. Bendito sea el Eterno. Nosotros enfrentamos problemas, situaciones difíciles todo el tiempo. Enfrentamos unas situaciones que a veces no tenemos conciencia de lo que pasa, de lo que está sucediendo. Y a veces nos preguntamos, o ustedes me pueden preguntar, hermano Abraham, ¿y cómo salimos? ¿Cómo obtenemos recursos? ¿Cómo obtenemos recursos para salir de situaciones tan difíciles que estamos viviendo? Mire, la situación, vuelvo y repito, no necesariamente de trabajo, no necesariamente de salud, no necesariamente de empleo. A veces la situación es por un hijo, por una hija, por una situación X, por la cual hay que interceder, hay que buscar al Señor. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo hago yo para conseguir esos recursos? ¿Cómo hago yo para obtener esos recursos? Lo más importante, lo primero que tú debes hacer es buscarle a Hashem, buscarle al Señor, buscarle a Él cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Hay 10 cosas, 10 cositas que hace muchos años, tendría yo 17 años más o menos, aprendí. Wow, 17. Ay, me descubrí. O sea, que hacen más de 50 años. Bueno, las aprendí 17 cosas, 17 tips rapidito, que el tiempo me va a dar chance de dárselos rapidito. Pero esos 10,
a nivel del judaísmo, a nivel ahora de la vida, nueva vida que el Eterno me ha permitido, porque todos ustedes aquí son nueva vida y están aquí en Bellacó porque han descubierto las raíces hebreas de la fe y quieren seguir aprendiendo y conociendo, acercándose cada día a Hashem a través de las raíces hebreas de la fe, de nuestra fe. ¡Qué bello es! Cuando nosotros nos hablaron de las raíces de la fe, hace 29 años, tenemos acá 10 años aproximadamente, y como digo siempre, un paréntesis, y aquí no me saca nadie, solamente Hashem, pero qué bueno es vivir esa vida de que Dios a nosotros nos regala dentro de las raíces hebreas de la fe. Esos 10 títulos he puesto yo en práctica, pero a nivel del judaísmo. Y los que tienen nota, lápiz, papel, rapidito lo pueden anotar. Número 1, levantarse temprano todos los días. Usted se levanta temprano todo el día y como dice el refrán, el que madruga, Dios lo ayuda. Usted se levanta temprano y recoge lo bueno, pero sobre todo el hombre, el caballero, puede hacer sus oraciones temprano, Shaharit lo hace temprano, y se va acostumbrando a levantarse temprano todos los días, y en el día de Shabbat está aquí temprano. Bendito sea el Señor. Número 2, rapidito, voy así, eso es rasante. Número 2, usted planifica lo que realmente quiere hacer. Usted se orienta, usted dice, voy hacia allá, voy hacia acá, voy a hacer esto. Usted planifica las cosas, se orienta, hace un programa de dónde quiere llegar. Número 3, usted trata en todo lo posible de escoger, seleccionar las mejores amistades posibles que lo van a ayudar a ese crecimiento, a ese contacto. Seleccionar las amistades, es decir, usted no se junte con gente de mala vibra. El pueblo judío, todos los judíos, para decir todos viven bien. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se unen entre ellos se agrupan, ellos están el uno con el otro. ¿Por qué nosotros no podemos ser así también? Claro que sí, ¿verdad? Tenemos, ¿quién dijo amén? Todos nosotros tenemos esa capacidad, esa habilidad para ser como nuestros hermanos judíos, ricos, prósperos, que podemos hacer donaciones, podemos hacer tantas cosas, pero estamos unidos como pueblo, como cuerpo. Esa es la 3. La número 4, ahí está la más difícil. Planifique sus finanzas. Cuando usted hace la primera, la segunda, la tercera, bueno, ya la cuarta, planifique sus finanzas. Allí usted, en esas finanzas que planifica, para los emprendedores va esto. Cuando yo hablé la última vez de esto, y de un paréntesis, de estas cosas, fue tan impactante para algunos hermanos de aquí de la comunidad que lo tomaron, lo agarraron, asimilaron lo que yo les decía. Y bueno, aprendieron tanto que prácticamente hicieron su negocio y ya casi no vienen para la sinagoga. ¿Por qué? Porque aprendieron mucho de esas cosas. Yo sé que ustedes, los que están aquí, van a aprender, están captando lo que yo les estoy diciendo. Y cuando usted planifica sus finanzas, lo primero que usted hace es apartar el diezmo para Bellacó. Amén. Apartar su diezmo para Bellacó, más nada. Y después hacerse de acá, como hacen nuestros hermanos judíos, hacer donaciones, dar ofrendas. Eso es lo que realmente el Eterno quiere para ustedes, para nosotros. Que vivamos, como dice Él, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan ¿cómo? En escasez. No, en abundancia absoluta. Bendito sea el Eterno. Cuando yo digo, planifique sus finanzas, lo primero que usted tiene que pensar es, ¿estoy diezmando? ¿Estoy ofrendando? ¿Estoy haciéndose de acá? ¿Estoy siendo benévolo con mis hermanos, con mis hermanas que necesitan de alguna necesidad?
como lo hicieron las hermanas en días pasados que fueron a un asilo a llevar tantas cosas, provisiones. Eso sale del corazón. Y bendito y bendigo a las hermanas que lo hicieron con esa iniciativa de la Rebexa. Eso debemos hacerlo. Nosotros debemos ser dadivosos con todos nosotros aquí, con todos nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una necesidad. Amén. En días pasados hicimos una reunión de Minyan aquí para ver cómo nos organizábamos. Y yo le decía, bueno, ¿quién tiene problema? Bueno, no, lo que pasa es que cada quien expresó lo suyo. Y hubo uno que dijo, bueno, el problema mío es que yo vivo muy lejos. ¿Dónde vives? Lejos. Bueno, no importa, no te preocupes. Tú avisas que no tienes pasaje y nosotros te cubrimos el pasaje. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la manera de que todos participen, de que tengamos minyan, porque a la hora de tener minyan, nosotros acá, que el Eterno escucha nuestras súplicas, plegarias, oraciones, y podemos sacar el Sefer Torah con toda tranquilidad, con toda paz, con toda normalidad. Amén. Amén. Bendito sea Hashem. Número 5. Usted cuide su salud. Cuide su salud. Así como está el intelecto está funcionando, usted debe cuidar su salud. Una mujer judía sana es una mujer judía exitosa. Un hombre judío sano es un hombre judío exitoso. Créalo. Número 6, ¿voy por el 6? 6. Voy por el 6, número 6. Ponga límites. Rapidito, ponga límites. Esos límites son de que no le diga a todos sí, ni a todos le diga no. Tengan mucho cuidado. Los límites son importantes para tener una vida en abundancia. Si usted le dice sí a todo, usted perdió. Y si usted le dice no a todo, también perdió. Hay que poner límites. Número 7, salir de la zona de confort. ¿Qué significa salir de la zona de confort? Es no tenga temor al cambio. No, yo no quiero salir de aquí porque mire, yo estoy acostumbrado, yo tengo 20 años en esto y mire, no. Eso es salir de su confort. Me río, yo sé, me ríe, es verdad. Uno se acostumbra en 20, 30 años a vivir así, tranquilo, conforme. Aquí no me saca nadie. Bueno, yo de aquí, eso es otra cosa, y aquí no me saca nadie. Pero de ese trabajo, de esa actividad, de esas cosas que estamos acostumbrados a hacerlas, podemos tener cambios en nuestra vida. Pero ese cambio viene ¿por quién? Por Hashem, bendito sea. Hashem, bendito sea. Número 8, disfrute, amados, todo momento con su familia. Salga con su familia, disfrute un momento, un rato, con sus seres queridos, con sus amigos, con todos los familiares, llámelos, búsquelos. Y usted, ¿verdad?, tendrá una vida así, ay, qué bueno, envidiable, si se quiere, por otras personas. Como dice cuando hacemos el Corbán, seremos bendecidos y bendecidos y bendecidos para todas las naciones, que muchos querrán ser como nosotros. Amén. Número 9. Disfrute de cada tiempo libre que el Eterno le da a usted. Disfrútelo, sácale provecho. No sea negativo, no puedo. Sácale provecho a todo su tiempo libre. Y la número 10, no la menos importante, pero la número 10, déjese guiar por sus instintos. Déjese guiar por sus instintos. A nivel espiritual, nosotros los judíos, nosotros tenemos instintos que tenemos que tener mucho cuidado. Para allá cojo, para allá no agarro. ¿Qué hago? El instinto me dice que esa persona no me cae bien, no sé, algo ahí en esa persona o en ese negocio, hay que tener cuidado. Amén. Rapidito le di 10 tips. Yo los estoy aplicando a nivel del judaísmo de esta manera. Ahora fíjense ustedes, volviendo. Tenemos una piedra de diamante.
una piedra, un diamante. Tenemos un diamante. ¿Y qué es un diamante? Una piedra de diamante es un carbón. Pero ese carbón tiene que ser llevado a altas temperaturas, fuertes temperaturas, para convertirse en ¿qué? En una de las piedras más preciosas, el diamante. Pero nosotros, hermano Abraham, mire, es un proceso muy largo. Nosotros queremos ¿qué? Ser diamantes sin pasar por esas experiencias, a veces traumáticas, difíciles. Queremos ser diamantes así, de la noche a la mañana. Queremos disfrutar la vida. Queremos estar hoy en Cancún, así. Cancún, bueno, las están cerrando esas playas. Queremos estar por ahí lejos, así. Pero ¿cuál es tu esfuerzo? No, hay que saber, hay que entender que tenemos que pasar por fuertes situaciones difíciles para al final llegar a ser ese diamante que el Eterno quiere que nosotros seamos. Amén. Y bueno, por sus rostros creo que me están ahí captando. Miren, hay una parte muy importante que quiero comentarles, y es de esta parashá tan rica, que nos habla del maná, que nos habla del pueblo cruzando el Mar Rojo, saliendo, siendo liberado. Pero hay un detalle, y lo voy a decir como una frase: los milagros no hacen a las personas. Los milagros no hacen a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no se echan, no lo vaya a decir al revés, las personas no se hacen con los milagros. Los milagros no, son los principios que hacen a las personas, los principios morales, espirituales, los principios que forman un carácter a la persona y que le van a ayudar a vivir la vida como debe ser, más no milagros. Sí necesitamos milagros, sí necesitamos de grandes milagros, pero nosotros tenemos que tener principios morales, principios espirituales, principios de vida para poder convivir en esta comunidad de Bellacó y en donde nosotros queramos estar, vivir la vida como el Eterno nos manda que vivamos. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros somos realmente unos hijos, aquí en Bellacó, unos hijos muy bendecidos. Amén. Unos hijos muy bendecidos. Y hoy yo lo comprobé. Hoy una vez más lo comprobé. ¿Por qué? Porque yo no sabía, de verdad, rabino, yo no sabía que usted venía hoy. Y yo no sabía que la Rebeca venía hoy. Pero cuando los veo, somos bendecidos. Porque ellos están aquí con nosotros. En medio de sus limitaciones, de todas las circunstancias que han pasado durante estos días, ellos están aquí con nosotros. Y por eso somos bendecidos, porque solamente la presencia rabínica aquí en medio nuestro, que son los líderes que Hashem ha puesto dentro de nosotros, ya nosotros verlos a ellos nos alegra. Ese amén ahí no. La presencia de los rabinos en medio de nosotros, cuando les vemos, nos alegra. Como aquel día, ¿recuerdan ustedes cuando hubo aquella suspensión de actividades hace como 3, 4 semanas por una situación X y no nos reunimos? Estábamos aquí ese día de Shabbat después, y cuando aparecieron los rabinos, esto pareció una fiesta. Todo el mundo contento, ¿se acuerdan? Todo el mundo alegre. Oye, bueno, queríamos abrazar al rabino, abrazar a la Rebeca. Bendito sea el Eterno, porque los tenemos a ellos. Entonces, nosotros, y aquí viene la parte más interesante de todo esto, nosotros no somos hechos por los milagros. Sí, hay una situación difícil, X, que venga el milagro. Pero nosotros tenemos nuestros valores, nuestros principios. Y esos valores y esos principios, donde quiera que nosotros vayamos,
brillaremos delante de los amigos, delante de la comunidad, brillaremos. ¿Qué tienes tú de diferente que no tengo yo? Y no lo dicen. ¿Qué tienes? Bueno, esta mañana venía para la sinagoga, cosas así, y me dice, pastor, donde yo quiera que voy con mi esposa, me llaman pastor. No me llaman rabino porque soy negro. Además, el rabino tiene su... me llaman pastor, y me dicen pastor, y me tocan por detrás todos los chavos, me tocan pastor, permiso, disculpe, pastor. Mira, va a tener que hacer una sinagoga, no sé qué, nada. Pero hay un detalle, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, saliendo con tantos portentos, con tantas maravillas, con tantos milagros que el Eterno hizo en él, el Eterno llegó un momento que vio y escuchó que el pueblo se estaba quejando porque no tenía agua. Llegó un momento de la queja y murmuraron contra de Moisés y murmuraron unos con otros y decían y pelearon porque no tenían agua. Ustedes se preguntarán, oye, pero si un pueblo que acaba de salir con tantos milagros, con tantas maravillas, con tantos portentos, con tantos prodigios, ¿cómo puede quejarse si vieron así de cerca, vieron abrirse el mar rojo, vieron cómo el Eterno puso un freno a los carros de Faraón, les desarmó los carruajes y no pudieron ni siquiera tocar a ningún israelita? ¿Cómo es eso? En medio de esa discusión, en medio de ese problema, ¿por qué el pueblo se quejaba? Aquí la enseñanza más importante, la parashá para mí, esta parashá es trascendental. Nosotros somos un pueblo, pero ¿quién se quejaba? Y les voy a pedir que por favor, los que están aquí de visita, bueno, eso se queda, los que están acá, que ya tienen 2, 3 meses con nosotros, los que ya tienen un tiempo más, como nosotros también, de 10 años, o los que ya tienen más años todavía, abran sus oídos espirituales porque lo que les voy a decir es vitamina pura. Nosotros somos un pueblo, como aquí Venezuela. Israel es un pueblo. El mundo es el mundo. Pero dentro de nuestra comunidad, o mejor dicho, dentro de nuestro pueblo Israel, ¿quiénes se quejaban de que no había agua? ¿Quiénes se quejaban de que no tenían alimentos? ¿Quiénes se quejaban de que no tenían para comer? ¿Quiénes se quejaban por todo? No era el pueblo completo de Israel. Oigan bien, no era el pueblo completo de Israel. En toda comunidad, amados hermanos, en toda comunidad existen personas que no pertenecen al pueblo. En Villacó, bendito sea el Eterno, aquí somos un pueblo. Pero la diferencia está en la queja que expresó ese pueblo es que una cosa es ser pueblo de Israel y otra cosa es ser ¿qué? Hijos de Israel, Bené Israel. ¿Y quiénes eran los que se quejaban? Los que eran del pueblo de Israel, no los Bené Israel, porque los Bené Israel vivimos con una vida de fe, de creencia en el Eterno, de sujeción a Él, de confianza en Él, de saber de que a nosotros no nos faltará absolutamente nada, porque le creemos a Él, porque sabemos que Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro pan de vida, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra luz, es nuestro camino, porque sabemos que el Eterno nunca nos va a abandonar. Somos los Bené Israel. ¿Quiénes son los que se quejan? ¿Quiénes son los que se quejan? Los que se quejan son los del pueblo de Israel, que no son Bené Israel. Descubrir esta enseñanza, rabino. Miren, yo le di gracias bastante a Dios por esta gran enseñanza que me dio mi esposa. Bendito sea, la bendigo grandemente. Esa mujer es muy sabia, además de bonita, es bella, sabia. Esa enseñanza me la dio ella.
entender que nosotros somos pueblo, pero a la vez estamos divididos entre los Bené Israel y el pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los que se quejan? Aquí vinieron muchos del pueblo de Israel. A Bellaco yo los conocí. Y hablaba yo mucho con el rabino de esa situación. Eran pueblo, se quejaban, criticaban al rabino, le molestaban, lo irritaban. ¿Dónde están ellos ahorita? No sabemos dónde están. Pero los que permanecemos fieles a la comunidad, fieles a las enseñanzas del rabino, a las alajás de la sinagoga, aquí estamos. Y aquí seguimos. Pero los que criticaban al rabino, los que criticaban a la sinagoga, los que peleaban aquí, ¿dónde están? No están aquí. El Eterno se encargó de sacar a ese pueblo que no era Bené Israel. Cuando yo entendí esta situación de que yo soy pueblo, de que soy Bené Israel, mire, yo lloré, yo. Lloré porque eso no lo sabía, yo no lo entendía. Porque uno lo que hacía era, ¿cómo Hashem va a permitir que esta gente se muera de hambre? Que no tenga esto, que no tenga lo otro. ¿Por qué? Los que se quejaban eran los del pueblo, no los Bené Israel. Permite el Eterno, y fíjense lo que voy a decir, permite el Eterno que nosotros como Bené Israel, dentro de la comunidad Bellaco, nosotros siempre podamos estar así de prácata, sin crítica, sin murmuraciones, sin nada, porque eso hace daño. ¿Verdad, Rebeca? Hace mucho daño. ¿Pasaron las cosas? Bueno, pasaron. Pero que pasen por manos de otro, pero no por manos mías, ni por manos de mi esposa, ni por manos de ninguno de ustedes. Mantengamos nosotros nuestros labios bien apretados y que el Señor nos ayude a nunca jamás murmurar ni decir absolutamente nada en contra de nuestra comunidad Bellaco. Amén. 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 Hace falta otro café. Amados, realmente nosotros en la vida hemos sido colocados en situaciones difíciles, situaciones bien fuertes, situaciones en que no sabemos por qué llegan. Llegan situaciones donde no sabemos a dónde ir, cómo acudir, qué hacer. Pero con la confianza puesta en el Eterno de que todo va a salir bien. Nosotros somos un pueblo, somos un Ejad, y la redención de nuestras vidas, bendito sea el Eterno, nos las dio. La redención, la liberación, salir de Misraim, nos las dio Él. Gloria a Él por todo eso. Y fíjense ustedes lo siguiente, que esta parashá tiene algo muy bello, muy importante, muy trascendental, que esta parashá también se puede llamar, Rabino, corrígame si me equivoco, parashá Shirá. Parashá Shirá, que significa un canto de agradecimiento. Cuando el pueblo salió de Egipto y salió y pasó todo el mar, el pueblo salió con Moisés cantando una canción. Bendito sea el Eterno que nos sacó, que hundió al jinete y al caballo en el mar. Bendito sea el Eterno que hundió al jinete y al caballo en el mar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo dice? Tararán, tararán. ¿Cómo es? Elías, ayúdame. ¿Cómo es la canción? A ver, ayúdenme. Todo.
Hogar de Faraón. Amén, así es. Ajá, ajá. Ajá. Bendito sea el Eterno. Vamos a ver si le damos otra vez, otra nota. Jinete y caballo. Ajá. Me dejaron solo. Así es, así es. Mire, cada cosa que nos ocurre a nosotros en esta vida, cada cosa, cada evento, oigan bien lo que les voy a decir, cada evento que nos sucede es una canción que el Eterno está escribiendo para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Cada suceso, cada evento que nos sucede a nosotros, que le sucede a usted, es una canción que el Eterno está escribiendo para cada uno de nosotros. Amén. Y todas las cosas que nos ocurren en la vida, pareciera que es un plan orquestado, así, un plan orquestado de Hashem para facilitarnos a nosotros la oportunidad de que podamos desplegar, aprender todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades, todas nuestras destrezas, para que cada uno de nosotros podamos cantar nuestra canción. Lo repito, parece que es un plan orquestado del Eterno para facilitarnos a nosotros todas las capacidades, todas las destrezas, todas las habilidades, para que al final de qué? De que nosotros podamos cantar nuestra propia canción. Bendito sea Hashem por tanta misericordia. A veces la gente piensa, no, Dios no está pendiente de mí, Dios no me responde, Dios no... Que lo diga yo, que lo diga yo como yo he sido sanado por el Eterno de tantas enfermedades, como ustedes han sido sanados de tantas cosas, sus hijos, como ustedes han orado, como han suplicado a Hashem por una cosa u otra. Que lo diga la hermana Gladys, como oró ella por su hijo cuando tenía cáncer, y ahí está su hijo, ¿verdad? Todas nuestras súplicas, todas nuestras oraciones son oídas por el Eterno y respondidas por Hashem. Un aplauso para Hashem, un aplauso para el Señor. Bendito sea. Piense que cuando usted tiene momentos de sufrimiento, no vea esos momentos de sufrimiento, más bien véalos como un rompecabezas, que al final de los días o al final del tiempo formarán un cuadro maravilloso, pero que con la confianza puesta en Hashem, con la confianza. ¿Qué hiciste tú, Gladys? Disculpa cuando viste que tu hijo sanó. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan maravillosa! ¿Ah? Como la experiencia que tuve yo cuando mi hija sanó de aquel problemón que tenía. Yo no había que hacer. Danzaba como David, brincaba, todo. Realmente es algo espectacular. De agradecimiento a Hashem. De sumo agradecimiento a Hashem. Pero todos tenemos también momentos de escasez, momentos de abundancia, momentos de enfermedad, momentos de salud, momentos de tristeza, momentos de alegría. Todos tenemos esos momentos. Pero cuando Hashem une todos esos momentos nuestros, es para completar una preciosa melodía para cada uno de nosotros.
una enorme melodía, cuando Él une todos esos momentos. Los momentos de Abraham Ben Sadir, de tristeza, de alegría, de escasez, los momentos de lucha, los momentos, vamos a unirlos todos y va a formar una pieza maravillosa para nosotros. Y eso yo lo creo, y así ha sido, y así ha sido. Nuestro pueblo realmente se sometió a la voluntad de Hashem. Nuestro pueblo cruzó el mar Rojo. Pero llegó un momento en que el agua le estaba llegando al cuello. Y cuando el agua le estaba llegando al cuello, cuando el agua nos llega al cuello a nosotros, no le tengamos miedo a eso. No tengamos miedo. Porque en la medida, y escuchen bien, en la medida que el Eterno permite que las aguas nos lleguen hasta aquí, hasta el cuello, que sintamos que nos estamos ahogando, bendito sea Hashem, es porque el milagro que hemos pedido a Él ya está cerca, ya se está dando, el anhelo de mi corazón ya se está dando, ya está llegando. Entonces el agua la tengo al cuello, pero dale gracias al Eterno porque tu milagro ya está cerca. Bendito sea, tu milagro está cerca. Y eso lo creemos. Lo creo y siempre lo creeré. Cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Escuchen esto. Tenemos nosotros ese cliché. No, yo sé que mi Redentor vive. Pero lo que está después dice, esta piel que está deshecha en mí, esta piel que está deshecha en mí, con esta carne yo veré a Dios y lo veré con mis propios ojos, lo veré, Dios mío. Lo veré con mis propios ojos, lo veré, y no con los ojos de otros, sino con mis propios ojos voy a ver al Eterno, voy a ver a Dios. Aunque mi corazón esté desfallecido. Job 19, 25, 27. Pueden buscarlo. Yo sé que mi Redentor, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros? Yo sé que mi Redentor vive. Lo decimos de boca. Pero saber que nuestro príncipe de paz, nuestro rey de reyes, nuestro señor de señores, nuestro Yeshua Masías, nuestro consolador, nuestro Padre Celestial, está con nosotros y que aún a pesar de las circunstancias bien difíciles que nosotros estamos, como las que pasó Job, que él dice, aunque mi carne mi piel esté deshecha, yo con mi carne veré a Dios y no lo veré con otros ojos, sino que lo veré con mis propios ojos, aunque mi corazón haya desfallecido. Bendito sea el Señor. Amados, los hijos de Israel pasaron situaciones difíciles, bien difíciles, en ese entonces. Muy diferente a la que estamos nosotros viviendo. Nosotros estamos, si quiere, felices. Yo estoy feliz. Hoy estoy más feliz que nunca. Estoy dando la parashá. Estoy dando algo que el Eterno me dio. Y aprender eso de que la queja viene, son del pueblo, no de los Bené Israel. Mire, para mí eso wow. Yo no le dije nada a mi esposa en ese momento para dejarlo para después. En aquel día. Pero el pueblo de Israel sufrió mucho. El pueblo de Israel realmente tenía que atravesar, tenía que pasar por momentos tan crudos, tan difíciles, tan espectaculares. A nosotros nos ponen una sola cosita del pueblo de Israel y salimos corriendo. En un pueblo que estaba bien formado. El Eterno se encargó de formarlo a través de nuestros patriarcas, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob. Los formó nuestro pueblo. Y los puso, les dio carácter, y les dio la capacidad de poder resolver sus problemas, sus necesidades. Pero nosotros, actualmente,
en medio de que de repente también sentimos que las aguas nos están llegando a un nivel de ahogo, tenemos que decir, como dijo el profeta Habacuc. ¿Qué dijo el profeta Habacuc? ¿Qué dijo el profeta Habacuc? 3, 17, 18 y 19. Aunque las vides no, aunque la higuera no florezca, ni las vides echen fruto, aunque no se ve el producto del olivo, y aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean sacadas de la majada, y aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, quien hace mis pies como de siervas y me hace andar en los umbrales. Bendito sea. Hay dificultades, todos tenemos dificultades, amados, todos tenemos dificultades, pero podemos salir de ellas creyendo única y exclusivamente en el Eterno. Y como dice el profeta, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vides en los frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas no estén en la majada y las vacas sean sacadas del corral, yo con todo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Qué bueno. Un aplauso grande para Hashem en este día de Shabbat. A toda la comunidad, me disculpan que es tanta emoción por la presencia, ¿verdad?, del rabino aquí y su esposa. Me pasó por alto un detalle, el saludo a todas las comunidades que nos siguen, empezando por acá, por la comunidad de los Altos Mirandinos, la comunidad de La Guaira, de Turgua, la comunidad de La Guaira, Maracaibo, allá está Efraín, Maracucho, Efraín. A todos, para todos, saludos, de verdad, gracias por estar con nosotros. Y espero que esta parashá, así como les llegó a ustedes, también haya llegado a Italia. Saludos, Joana, si nos estás escuchando. A España, al Reino Unido, donde está mi hija también. Saludos, hija mía, te bendigo, porque yo sé que estás conectada en este momento con esta parashá. Y a todos los que en Argentina también, todos los que están conectados, muchísimas gracias por conectarse semanalmente con esta sinagoga Bellacó, quienes han sido prácticamente sus padres espirituales, pero que físicamente ya no están acá, pero seguimos siendo, ¿verdad, rabino? Usted sigue siendo el padre espiritual de todos los que han salido de aquí. Gracias, gracias de verdad. Y ahora te digo, con más alegría todavía, con más emoción, como me caracteriza a mí, con energía, con fuerza, con alegría, como dice Rahel, con mucha sinjá, decirle Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Este es el día de los milagros. No tomé ni un poquito de agua.